Feliz miércoles, Lomitamba y Chapá. Hoy vengo a responder la consigna de ayer, que fue la identificación de la comida típica tradicional del Paraguay, que le habíamos dejado en la imagen. Muchísima gente interactuó con nosotros, recibimos mensajes, llamadas, comentarios y hicimos un análisis general de todo y llegamos a la conclusión de que en un 60% de la población conoce este plato tradicional como el caicua. Luego tenemos un 24% de que la gente conoce como el chipambutá. Y un 16% de que la mayoría jóvenes que era la primera vez que estaban conociendo este plato tradicional del Paraguay. El nombre más conocido de esta comida es el del caicua baereupea, porque cuando el caí se pone de pie y pone las manos en la cintura se forman 3 nudos. En este caso, por eso se le conoce más como el caicua, porque era muy finito. El siguiente nombre era el chipambutá. Y averiguando un poco más, el chipambutá viene de los guaraníes del ombudá. Pero con el correr de los tiempos la palabra fue evolucionando y pasando de generación en generación y quedó en chipambutá. Es una comida tradicional de los guaraníes, es folclórico nuestro, que fue evolucionando no solamente en el nombre, sino que acá vemos con la evolución gastronómica también del Paraguay, porque es una comida 100% natural de nuestro país. La preparación en sí era como un chipaguazú que conocemos actualmente, pero utilizando el abatipiré como una cápsula. Entonces, en México hay la preparación UPP. Claro que no teníamos los condimentos, ni el aceite, ni nada en aquella época, por eso era una comida muy sana, muy al natural de los guaraníes. Como México le llama tipirepe, y con el hilo le hacían 2 nudos. A veces tenía 3 nudos, por eso el caicua de 3 nudos, y algunos tenían solamente 2. Llevaban a la olla y eso se hierve para que se pueda cocinar al 100%. También nos comentaron que conocían con el nombre de humita. Investigando, llegamos a la conclusión de que proviene de los quechua esta palabra, porque humo para ellos significaba cabeza. Entonces, humita quiere decir 2 cabecitas que se formaban cuando se le hacía el nudo. Y realmente nos puso muy contentos saber que a la gente le gusta, que le interese y por suerte algunos sigan recordando esta comida tan tradicional de Paraguay. Así es que les agradecemos muchísimo que se hayan sumado en esta consigna y bueno, nos veremos oportunamente con otra nueva consigna para ustedes. Hasta aquí, Yayotopata Lomita.